9:33 y estamos de vuelta aquí en Estación Central de Radio USACH con una entrevista que yo venía anunciando desde el martes por coyunturas políticas. El cambio de gabinete en particular no la pudimos realizar, pero está con nosotros la profesora titular del Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH, la investigadora Katia Araujo, también directora del Centro de Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías del Poder, para conversar sobre las lecturas que tenemos que hacer. Primero, del plebiscito constituyente, si es posible hacer una en particular o múltiples lecturas, pero también, y asociado a las investigaciones que ha tenido usted, profesora, leer el momento social en Chile y cómo podemos salir de él, entendiendo que el momento social, político, institucional chileno no solo es urgente de revertir por la comodidad de una élite que se pone nerviosa y la misma ciudadanía con las movilizaciones, sino que porque entre medio hay gente que lo está pasando mal, que viene mostrando síntomas de irritación y de desafección y que son síntomas que durante este periodo de pandemia solo se han agudizado. La situación en Chile no ha mejorado a partir del estallido social por factores externos. Pandemia, inflación ahora, guerra en Ucrania, por debajo también de lo que vamos a conversar y de los fenómenos que estamos observando. Muchas gracias, profesora, por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Lucía, un placer. Bueno, yo contaba el otro día, y voy a transparentar, tuve la oportunidad de entrevistar a la profesora Araujo en un programa que se llama Hablemos de Chile, que es de Canal 13C, el día lunes, justo después del plebiscito, y usted partió con una frase que a mí me parece fundamental y que creo que ha estado muy ausente de las discusiones de las élites políticas. No sé si por detrás de lo que se dice públicamente puede haber una búsqueda ahí también, y de las élites intelectuales que están observando el fenómeno del fin de semana como si fuera un fenómeno único, como si fuera un acto que en sí mismo puede entregar todas las respuestas. Y sobre eso le quiero preguntar inicialmente, a partir de ahí para luego profundizar en esta idea que se traduce en por favor, no se hagan lecturas cerradas, recuerdo que esa fue su frase, no se hagan lecturas cerradas del momento que vive Chile a partir del resultado del domingo. Sí, bueno, yo creo que eso es una cosa extremadamente importante porque hay una tendencia que no es hoy, es una tendencia de mucho tiempo y que creo que nos llevó al estallido, que es de leer la sociedad chilena y lo que ocurre a través de hechos políticos. Y la verdad es que un hecho político no explica la sociedad y ni tampoco la cambia. Los cambios que están ocurriendo en la sociedad son cambios de muy largo plazo que continúan las transformaciones en lo que estamos hoy y que no lo va a o sea, que no se expresan en este tipo de votación. Yo creo que, claro, la seducción es así, que la clase política dispute por todos los medios una interpretación que sea a su favor y que cambie los equilibrios políticos. Pero eso es verdaderamente problemático, porque en realidad es como un festival de interpretaciones que tiene motivaciones más bien de acarreo de poder para un lado o para el otro, y lo que estamos dejando fuera es efectivamente el hecho de que estamos en una sociedad que no cambió de un día para otro y que tiene signos de alerta que tenemos que mirar, ¿no? Con seriedad, que son signos de alerta que se hicieron muy, muy patentes en el 19, pero que desde el 19 hasta hoy no han tenido verdadera respuesta. Entonces, en la disputa política estamos completamente entrampados y lo que tendría que haber tenido algunas respuestas concretas desde el 19 hasta ahora, realmente no las tiene. Entonces, obviamente, hemos perdido 3 años en un sentido, hace 3 años que no conseguimos hacer esas respuestas, avanzar en mínimos acuerdos. El mundo de la política no es el mundo de lo social. Y los políticos tienen que, me parece, volver a pensarlo, porque si no, esto es algo así como pan para hoy, hambre para mañana, para la clase política, para los grupos políticos, pero es un problema para el país. Es bien importante lo que usted señala de que el mundo de la política no es lo mismo que el social y mucho más difícil para quienes llevamos, y me incluyo, ¿no es cierto?, empujando la idea de una nueva constitución como un nuevo pacto, entender que lo social tampoco es lo constitucional necesariamente.
¿Qué es lo social? ¿Por qué se distancia de lo político? ¿O por qué no es lo mismo que lo político? ¿Y por qué lo constitucional no es necesariamente la única la única respuesta que había que buscar a lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que la primera cuestión tiene que ver es que, por supuesto, la esfera política es una esfera que todas las sociedades producen en la intención de que eso, y ha sido así históricamente, permita construir un algo como lo común, un camino común, con disputas, etcétera, pero que se permita hacer y que entonces organice, medie, articule estos diferentes intereses de la sociedad y que permita llevar, digamos, una cierta orientación a los países, a las sociedades, etcétera. Entonces no es que no es que uno pueda dispensarse de la política, pero yo creo que hay momentos en que hay un desacople muy fuerte entre lo que está pasando en un lado y lo que está pasando en el otro. Y yo creo que ese es en el momento en el que estamos desde hace un tiempo atrás. Hay un enorme desacople desde hace bastante tiempo atrás, bastante, por lo menos algunas décadas ya, en que la política mira y se mira mucho a sí misma, mantiene dinámicas, formas de construcción del conflicto, formas de resolución del conflicto, formas de colocarse, que no tiene, y de pensar la sociedad a la cual, digamos, cuya función de mediación debería cumplir, respecto de la cual esta construcción de lo común tendría que producirse o propenderse con disputas, obviamente, y con conflictos, con luchas de poder, pero tendría que hacer un esfuerzo por mirar esa sociedad, y yo creo que la mira y luego es como se detiene, es como si hubiera una especie de pelea. Se detiene, la mira, dice sí, da la vuelta y continúa la pelea en los mismos términos y piensa que está frente a una sociedad que ya no está. Yo creo que hay que recordar que en realidad la política es algo que estaba y todavía sigue estando, ha producido una distancia muy grande de la población, y eso no va a cambiar porque hayan ido 85%. O sea, hay que evitar los espejismos. El 85% ha ido a votar, pero muchas de esas personas han ido a votar porque tienen que votar por la multa, etcétera, o porque tienen que cumplir un deber sin que eso necesariamente signifique una adhesión a la política, sin que eso signifique necesariamente una adhesión a algo como la política, como un actor de la construcción de lo común. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque ese desacople, que se puede desagregar de diferentes maneras, está siendo muy erosivo, ¿no? Porque aquí, o sea, la política piensa que sus propias lógicas se pueden seguir llevando adelante, pero las personas que lo observan, ya lo que están observando es una cosa que resulta inaceptable, ¿no? Y por eso yo creo que también esta cuestión de la distancia. Sí, es muy importante lo que usted señala, y se me vienen 5 preguntas por cada respuesta que usted me da, entre ellos cuáles son las respuestas que no se han dado, qué es lo que viene pasando hace 20 años que se ha desacoplado la política de la ciudadanía, cómo partió y cómo se ha ido expandiendo esa brecha. Y sí, el resultado entonces del fin de semana lo podemos leer o entender casi como lo que vimos en el 2019. O sea, el rechazo es un rechazo a la política, a las instituciones que no da respuesta. No, yo creo que en el caso de cuál ha sido la respuesta, cómo leer el plebiscito, vamos a tener que tener más calma, porque hay que tener más rigor, yo creo, de tratar de entender qué ocurrió ahí. Y yo creo que lo que ocurrió son muchas corrientes atravesadas que llevaron ahí. Creo que hubo errores significativos en la manera en que se llevó adelante la convención y las relaciones al interior de ellas, que chocaron con ciertas sensibilidades sociales. Creo que hay muchas corrientes que hay que estudiarlas con calma. No me gustaría decir algo, porque eso hay que darle tiempo, ¿no? Hay urgencias que más vale mantenerlas un poquito para ser un poco más certeras. Yo creo que no, pero lo que sí, esto es difícil saberlo, pero lo que yo sí creo es que el voto, más allá de eso, este desapego respecto a la política está creciendo, y eso lo están mostrando los estudios de manera apresurada. El desapego no es solamente a la política, sino que aún todavía más a una idea de lo común. De lo colectivo.
de lo colectivo y de lo común. Entonces, creo que ahí también hubo algunos errores de asumir que era obvio que hablábamos a una sociedad que quería algo como como lo colectivo entendido como uno lo entendía. Creo que hubo muchos errores en términos de imposición. No se puede imponer. Grandes cambios tienen que ser hechos, pero tienen que ser hechos siempre con la adhesión de las personas. Y esa adhesión toma tiempo y esa adhesión toma trabajo. Y entonces este trabajo, yo creo que uno de los errores principales es este juego de interpretar lo que pide la sociedad, asumir que eso es, hacer lecturas como yo creo que la convención tuvo una parte de los convencionales tuvo un error al leer que el 80% era una carta blanca, no lo era. Creo que una lectura hoy de ese triunfo del rechazo como una adhesión política a ciertas posiciones políticas de derecha es un error. No se puede tomar de esa manera. Pero en esta disputa, que termina siendo una disputa súper binaria, ¿no? Muy, muy polarizada en estos espacios, lo que está ocurriendo y que yo siempre pienso que es muy preocupante es que cuestiones que son esenciales no están siendo resueltas desde hace algunos años atrás, cuando finalmente yo creo el 80%, ese 78%, que siempre lo redondeo, pero 78% de entrada, básicamente, y probablemente otra gente más, reconoció que teníamos que hacer cambios, que el cambio había que hacerlo porque algo estaba ocurriendo de esa manera. Y yo creo que esos cambios son esenciales. Tenemos un problema en educación que yo no voy a, lo digo siempre al pasar en el último tiempo porque porque no es mi especialidad la educación, ya hay especialistas, pero todos mis estudios en el último tiempo solo me muestran que tenemos un verdadero drama en el mundo educacional en el país, en las escuelas, a todos los niveles educacionales. Y es el destino del país, es la formación de las nuevas generaciones, es la responsabilidad que tenemos con esas nuevas generaciones. Entonces, tenemos 3 años detenidos en eso, tenemos años detenidos en una reforma previsional, una reforma tributaria. Hay una disputa cómo puede ser o no, pero no podemos seguir detenidos. Ese es todo el punto. Creo que andamos detenidos y cuando uno ve cómo se va deteriorando esa relación con la política, con lo común, cuáles son los fenómenos que estamos observando en términos de la juventud, en términos de lo que ocurre en el mundo educacional o en las salas de clase, la manera en que estamos encontrando. Por ejemplo, en la última encuesta hicimos una encuesta sobre autoridad y cuando uno ve en la cantidad de personas que dicen que no es mucho, pero que es muy significativo que digan, mucho porque los números, terminamos de creer que si uno dice 56% ya es mucho, pero uno se olvida del 44% restante. Pero, por ejemplo, en esa encuesta vimos como más de 20 o 30% decían que siempre o casi siempre la gente en las calles le tira los carros encima a las personas o que nadie se interesa por el vecino limpiar. Digo, cosas de este estilo. Uno tiene que preocuparse de lo que está pasando, porque uno puede decir en una encuesta, yo soy más cualitativa, pero de todas maneras uno puede decir encuestas son 20 o 30%, no, es falso. Cuando un 20% te dice que siempre o casi siempre, y el otro porcentaje te dice que a veces hay algo que está ocurriendo respecto a ese espacio público que es un espacio común. Y de nuevo, la desafección con el espacio público es algo que venimos viendo desde hace un montón de tiempo. Entonces, tenemos muchos lugares, podría pasarme, la verdad, la tarde hablando de cuáles son esos síntomas, esos fenómenos que estamos viendo y que nos están mostrando que aquí hay cosas que hay que hacer. Y luego, por supuesto, hay cosas que funcionan en el país, por supuesto, la vida continúa, son cosas que podrían mejorar, pero yo creo que sí tenemos que poner atención en muchos focos que son focos de urgencia, ¿no? Porque creo que todo podría mejorar en general. Es la idea de una sociedad mejorar la justicia en esta sociedad, mejorar el bienestar de las personas, mejorar, el goce de esta sociedad, ¿no? Cada vez estamos más recluidos, no salimos porque tenemos miedo. Podíamos caminar hace algunos años atrás
como mujeres en la noche. Ahora es más difícil caminar en las noches por el temor que uno tiene de lo que le pueda pasar. Hay muchas cosas que están implicando una reducción cada vez mayor, más malestar, o al menos menos bienestar, y que ahí están dando vuelta, ¿no? Y algunas que son verdaderamente urgentes. Yo diría que la cuestión educacional, la cuestión de salud, y la cuestión del espacio público, para decir algunas, son extremadamente importantes. Y por supuesto también uno podría seguir sumando, ¿no? El mundo del trabajo, que uno diría, sí, sigue funcionando, sí. Pero, por ejemplo, las investigaciones muestran, las últimas investigaciones muestran que la mayor parte de las personas lo que quieren es irse a trabajar de manera independiente, no tener un jefe, y su sueño es ese. Entonces tenemos un problema bien grande cuando la mayor parte de personas piensan eso y al mismo tiempo saben que ser independiente es extremadamente frágil y con mucha incertidumbre. Entonces, son muchos campos que tenemos que ver. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que hacer. Se han ido acumulando en el tiempo. Sí, y como para estar detenido como estar detenidos en una lucha de yo gano poder, tú ganas poder, ahora estos son mis votos, son los tuyos, ahora yo creo que no. Y la Constitución, por supuesto, era una salida virtuosa, pero eso no resuelve los problemas más urgentes que tenemos, no los resuelve. Una Constitución produce un horizonte, es muy importante ese horizonte, produce un acuerdo, y que tiene que ser un acuerdo consensuado, cosa que no se logró, de cuáles son los principios a partir de los cuales tenemos que regir nuestra vida en común para que esa vida común sea posible. Es importante, es esencial, pero eso no es lo único que tendría que haberse hecho, y aquí tendrían que haber habido acuerdos nacionales al menos puntuales para abordar ciertos problemas que son problemas que solo se van agudizando. Cuando uno ve, ¿no?, los estudios en el campo de la educación y las dificultades que se están observando, los niveles y además que vino con la pandemia, los niveles de deserción, los niveles de ausentismo, la sobrecarga de los profesores, solamente para decir las dificultades en el ejercicio de la autoridad de los profesores respecto a los estudiantes. En esta encuesta reciente que hemos sacado, solo el 3% reconoce a un profesor o una profesora como una figura de autoridad social. ¿Se imagina lo que significa? Alguien podría leer eso como falta de disciplina, falta orden, pero quizás es un proceso también más complejo vinculado a esta desintegración del tejido social de lo común. Yo lo que pienso es que la disciplina y el orden son parte de la vida social. Sin disciplina y orden no tenemos vida social. Si no seguimos algunas reglas, nos atropellamos unos a otros en las carreteras, en las calles. Eso requerimos. Pero lo que pasa es que ha habido una lectura de que la disciplina y el orden es básicamente una cuestión de imposición, sin contar con la anuencia del otro históricamente. Y eso yo creo que ha sido rechazado, cada vez ha sido más erosionado, sobre todo para los jóvenes, pero nada se ha colocado en su lugar todavía. Entonces estamos en un momento en que hemos perdido muchas de esas cuestiones que nos organizaban, pero no tenemos nada colocado en ese lugar. Entonces muchas de las tareas sociales están sufriendo porque esos mecanismos que usábamos, como la autoridad, formas de civilidad, etcétera, bueno, ya no son lo que eran, y en una parte en buena hora porque eran formas muy verticalistas, muy impositivas, muy autoritarias, etcétera, muy jerárquicas, muy rígidas, en buena hora, pero tenemos que poner algo en su lugar, porque igual tenemos que seguir manteniendo el mundo social funcionando. Entonces sí, hay que pensar sobre eso, pero yo creo que no hay vuelta atrás. O sea, no es como vamos trayendo de nuevo la misma forma de ejercer autoridad antes, vamos de nuevo trayendo el orden ¿no? Y la idea de orden, o sea, lo que yo considero que es orden, porque como sabemos todos consideramos de manera distinta lo que es orden. En la casa nomás lo vemos, ¿no? Los hijos o hijas adolescentes tienen una idea de orden que las madres a veces no tenemos, y así sucesivamente. Pero yo creo que no tenemos vuelta atrás, entonces tenemos que seguir juntos para modificar esto, y esa modificación
va a tener que ser en el conjunto de una sociedad que es muy plural y es una sociedad que tiene, en la que hay que hacer que todos nos acompañemos en este cambio. Los cambios no pueden venir de arriba hacia abajo, porque en realidad eso son imposiciones. Entonces, y ese proceso es en el que estamos. ¿Cómo el proceso constituyente, la cuestión constitucional, como le digo yo, sigue abierta y está la política trabajando en eso? Pero usted dice, no podemos seguir perdiendo tiempo, no porque la cuestión constitucional sea un perder tiempo, es un horizonte virtuoso, dice usted, y una mirada de futuro, pero hoy hay problemas que solo han ido creciendo, agudizando la sensación de irritación, usted le ha llamado en otras entrevistas, y vamos a profundizar sobre eso también, qué es la irritación, o qué es el malestar, que también le leí el otro día al profesor Mayol, también de esta casa de estudios, y que es además un término que en el mundo también se está usando para describir lo que le está pasando a las distintas sociedades, independiente de los ingresos que las sociedades tengan, que eso es bien relevante, independiente de los accesos materiales o de los niveles de pobreza que puedan haber superado. La sensación de malestar o de irritación, como dice usted, ¿en qué consiste? Pero esa sensación de irritación requiere, usted lo ha señalado, de un pacto social, sí, que es paralelo a lo que pueda ir avanzando en el terreno de lo constitucional. De hecho, el otro día estuve acá con el profesor José Francisco García, que fue uno de los abogados constitucionalistas encargado por Evópolis de participar en la mesa técnica que hizo la reforma al capítulo 15, que habilitó el proceso constituyente, y él nos recordaba también, cuando se llegó al acuerdo, el 15 de noviembre del 2019, se habló del proceso constituyente y de la agenda social. Y de la agenda social han pasado 2 o 3 años y no hemos llegado a nada. Para usted, ¿cómo se construye? ¿Quiénes deberían participar de ese pacto social? ¿Qué elementos debiera considerar? ¿Y cómo se hace un pacto social y se distancia en un país tan formalista como el nuestro, tan legalista, y que además tiene miradas bien encontradas respecto de cómo darle solución a los problemas? Nosotros tenemos una de las miradas más neoliberales del mundo, y por el otro lado tenemos el intento de avanzar en una sociedad social, en un Estado social, aunque ya hay más acuerdo al respecto, digamos. Pero, ¿cómo se llega a ese pacto social? ¿Cómo la política también participa de aquello? ¿Y cómo se entronca con la formalidad de un Estado o de un país que es bastante legalista? Yo creo que sí, yo pienso que ese es uno de los problemas principales. Yo lo he dicho otras veces, además lo había dicho públicamente, que me parece a comienzos del 20, estoy transmitiendo esta cuestión, claro, de que necesitamos un acuerdo, un gran acuerdo nacional, que tenemos que resolverlo, efectivamente esa agenda social, para la cual nos vamos a tener que poner de acuerdo, y las fuerzas políticas tienen que ponerse de acuerdo, a pesar de sus visiones encontradas, para tratar de pensar esos problemas de una manera pero rápida y ágil. Pero en el último tiempo, a veces cuando miro las cosas que pasan, me pregunto si lo que va a tener que ocurrir es que ese acuerdo nacional vaya a tener que ser entre otros actores, ¿no? Uh-huh. O sea, los empresarios, los gremios, etcétera, porque si los políticos no dan el ancho, vamos a tener que ser la academia, otros grupos que vamos a tener que encontrar maneras de hacer acuerdos para enfrentar estos problemas y tratar de influir en el Estado, en los privados, etcétera, etcétera, para aportar a resolver estos problemas que son urgentes. Primero, estar de acuerdo en un diagnóstico de prioridades, que creo que es importante porque hay tanta cosa pendiente. Luego, construir un enfoque aceptable para todos de abordarlo y luego tratar de decidirlo. Entonces, yo pienso que efectivamente sería una función de la política en una discusión muy amplia con muchos otros actores, porque la política ya no se basta por sí misma. Esto es un espejismo. El nivel de aprobación es muy bajo en la política, no tienen que olvidarlo. Entonces, y además estamos en otro momento, entonces tiene que ser en conversación con muchos actores. Y si la política no se presta, va a haber que hacer una construcción de acuerdos en la discusión, la conversación entre la empresa y la academia, la empresa y los gremios, las empresas y organizaciones sociales, o las organizaciones sociales con la academia. Tenemos que volver a encontrar, porque sin la política no da el ancho, está mirándose a sí misma un poco. No podemos seguir esperando, ese es todo mi punto. Entonces yo creo que hay cosas virtuosas que se pueden hacer. Lo ideal, abrir un espectro
espectro de conversación más amplio en el que finalmente no se trate de quién gane y quién pierda, quién es el bueno y quién es el malo, ni moralizante, ni tampoco en una cosa de victoria tipo ganancia y pérdida, ¿no? Como en el mercado, en la lógica del mercado, sino básicamente tratar de hacer un esfuerzo por llegar a mínimos consensos. Yo creo que además el país se lo merece, ¿no? Yo creo que el país se lo merece. Usted dice el país se lo merece, pero ¿cuáles son los riesgos que se corren si es que efectivamente no se avanza con urgencia en esos acuerdos que llevan tanto tiempo esperando y que son parte de lo que vimos estallar el 2019? Bueno, para empezar, yo diría que se pueden decir muchos riesgos. Alguna cosa que es más general y que puede parecer muy abstracta, pero que es muy concreta, es que se vaya debilitando esta idea de lo común, ¿no? Con esta forma tan polarizada que se establecen, con este gallito, con este entrampamiento que llevamos de años en las fuerzas políticas que no dejan avanzar no sé, en leyes, en reformas, etcétera, etcétera. Con todo esto de acá, me parece que es como hay que superarlo. Yo creo que es importante que hay que salir de ahí y que hay que, no sé, pues resolver estas cuestiones como los riesgos que son un riesgo muy grande, que es que se siga debilitando la idea de lo común. O sea, de la idea de lo común. En la práctica, ¿qué significa eso? Eso significa que las personas se retraen de la idea de lo común, se retraen de la sociedad, que en el fondo están básicamente pensando las cosas en función de lo que los afecta y los afecta a sus cercanos. Y a veces muchas personas, y creo que muy erradamente y muy agresiva y violentamente, interpretan eso como algo que tiene que ver con, son neoliberales y lo usan como una cosa denostativa, o no entienden, que yo creo que es realmente inaceptable de las maneras que eso se ha planteado. Y creo que lo toman de esa manera cuando en realidad lo que está en juego es, si yo tengo una experiencia donde las instituciones no me responden, las instituciones, a veces tengo que defenderme de las instituciones, en la que lo que yo veo es un espacio público en donde lo que hay son luchas de poder, a veces pequeñas, etcétera, etcétera, que nada avanza, que las promesas no se cumplen, termino por pensar el mundo no desde ese espacio de lo común, sino, bueno, de cómo nos podemos salvar, porque si este espacio no está fortaleciéndose y densificándose, evidentemente me importa, y tiene toda la razón, mi familia, mis hijos, lo que va a pasar, la posibilidad de poner la reja para cuidarme de que no me pase nada, etcétera. Y entonces, esa yo creo que es un riesgo muy grande, porque todo lo que podamos hacer es algo que necesita colaboración. Y pensar y darle una prioridad a la vida en común, en el fondo tiene que ver con darle prioridad a la dimensión de la colaboración. Estamos muy lejos de la... Cuando tú te alejas se debilita esta idea de que hay un mundo en común que tenemos que cuidar de manera conjunta. Lo que estás alejando y lo que estás entorpeciendo son esos procesos de colaboración. Entonces yo diría, esa es una de las preocupaciones más grandes que tengo o que uno podría tener cuando uno ve los grados de desapego que hay y los grados de irritación, porque yo pienso que en algún momento se habló de malestar, y con razón, eso fue a finales de los años 90, etcétera, pero hoy tenemos una cosa distinta, ¿no? O sea, el malestar se transmutó. Hay algo que se transmutó ahí, y ese malestar es una mezcla de indignación, sentimiento de como tener que protegerse, y también, por supuesto, el sentimiento de irritación, ¿no? De irritación respecto a los otros. Entonces, eso es. Pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la educación es una generación la que está puesta en riesgo, y no es menor la responsabilidad que tenemos con ellos. Sí, sé que tenemos que cerrar, son las 13:12. Habla usted de la irritación, de la experiencia vital, de cómo hemos llegado a este punto, porque llevamos décadas de malestar, pero ahora convertido en esta irritación que se transforma en esto que vemos en la calle, ¿no es cierto? Como usted señala, la experiencia que relatan en las encuestas, el auto que me tiran encima, el trato en la ventanilla, lo que pasa al interior de los colegios, y que requiere un acuerdo social que incluso puede ir
por fuera de la política, si es que la política sigue en lo suyo. Pero para terminar, profesora, y también darle el espacio para que usted se exprese y decir algo en un momento en el que Chile todavía sigue movilizado, sigue con estos grados de malestares, sigue en riesgo de ahondar su crisis, ¿no es cierto?, institucional, como usted señala, o la crisis de la vida en común. ¿Qué hace la política? ¿Cuál es el mensaje para los actores políticos que hoy están diseñando un nuevo proceso constituyente, por ejemplo? Y que quizás se cometan los mismos errores, se deje de lado la misma agenda social. ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, yo diría, básicamente lo primero es esto que tú mencionabas hace un momento, y que es, hay que hacer acuerdos nacionales al costado de esa convención o lo que sea, o esta fórmula para la construcción de la Constitución. Una de las cosas que ocurrió en esa convención es que nunca estuvo ayudada por otros procesos en donde se fuera elaborando el conflicto. Entonces, el conflicto se quedó igual y afuera no hubo esa elaboración de conflicto que ayudara a las personas que estaban dentro de la convención a producir esto. Entonces, yo creo lo primero, esta cuestión de pensemos en acuerdos nacionales bien puntuales, que tengan que ver con algunos elementos que son centrales, y no hagamos correr interpretaciones de la sociedad y de lo que estamos viviendo que no sean favorables, porque es pan para hoy y es hambre para mañana. Tenemos que ser lo más honestos posibles, y desde esa honestidad, ahí donde uno puede decir verdaderamente se hizo muy mal porque era muy impositivo, en realidad la votación es la votación y es democracia y hay que admitirla. O sea, hay muchas cosas, pero de diferentes lugares, pero yo creo que hay que ser lo más honestos posibles con lo que vemos, con lo que vivimos, con lo que está en juego, y es difícil para la política, pero hacer una pequeña renuncia a este juego del yo gano, tú pierdes, que es un juego que yo creo que es muy, muy, muy complicado, en que hay un plebiscito y todo lo que se lee es si ganó ese, si ganó el otro, y hay una reestructuración del poder y sube la centroizquierda. O sea, después de eso habría que haber encontrado otras soluciones. Bueno, pero ojalá, o sea, por supuesto el país va a seguir, esto no es como catastrófico, como alguien me dijo, que no va a desaparecer, pero los riesgos de que la situación de vida de todos nosotros empeore y nosotras empeore, y eso significa que para las personas con menos recursos eso va a ser mucho más grave, es grande por la situación externa, pero también por la situación interna. Muchas gracias, profesora Katia Araujo, profesora titular del Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH y directora del Centro Núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder, por estas conversaciones y estas lecturas que son urgentes de hacer y necesarias de hacer para mucha gente que hoy está de un lado u otro, como usted dice, o sacando ganancias personales, o por el otro lado tratando de explicar lo que sucede, cuando lo que sucede va mucho más allá de lo que podemos leer a partir de un hito, sino que es una trayectoria del país que continúa además y que puede continuar por un mal camino si no reflexionamos sobre estos acuerdos que usted llama a realizar y que pueden estar incluso por fuera de los actores políticos si estos siguen mirándose a sí mismos. Muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti, Lucía, por la invitación. Bueno,